Hola a todos y a todas, muy buenas tardes y bienvenidos al seminario de hoy que tiene por título Avances en melanoma metastásico. Este seminario se enmarca dentro de las actividades que conmemoran el Día Mundial de Melanoma de 2017 que GEPAC realiza a través de su división de cáncer de piel y melanoma. Pueden visitar la página web de GEPAC, www.gepac.es, para obtener toda la información sobre esta campaña y sobre los servicios que GEPAC les ofrece. Este seminario pretende ofrecer a pacientes y familiares información sobre la patología, tratando temas como la innovación en tratamientos, las expectativas de supervivencia y la calidad de vida de los pacientes. Voy a proceder a presentarles al ponente. El seminario de hoy será conducido por el doctor Iván Márquez Rodas, oncólogo médico del Hospital General Universitario del Gregorio Marañón. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carlos, y gracias y buenas tardes a todos los que estéis conectados. Espero que se escuche bien. Hemos estado haciendo las pruebas antes y parece que el sistema funciona. Sí. Entonces, en mi papel como oncólogo médico dentro de lo que es el melanoma, quería compartir con vosotros un poco los conceptos generales de los avances que está habiendo la enfermedad metastásica. Aunque creo que es importante recordar que la clave a día de hoy todavía en el melanoma es la prevención primaria de la única causa que conocemos de algunos melanomas, aunque no todos los melanomas tienen esa causa, que es la exposición solar, sobre todo la exposición solar intermitente. Ahora que viene el calor y el buen tiempo hay que estar pendientes de que nuestra piel no se queme, y especialmente que no se queme la piel de los más pequeños. Hay que protegerlos porque la piel tiene memoria y los daños que se van acumulando cuando somos pequeñitos pues van empezando a manifestarse cuando somos mayores. Y luego también el diagnóstico precoz, de que ante una mancha en la piel que cambia en su forma, en su tamaño, en su contorno o en sus colores, es importante que se vaya al médico de cabecera para que se derive a un dermatólogo, porque el potencial de la curación del melanoma viene ahí. Cuando hay mala suerte y un melanoma pues, se ha escapado del control local y produce metástasis, pues a día de hoy tenemos muchas maniobras terapéuticas que ofrecer, por suerte, gracias a los avances de la investigación biológica y médica. Y es en eso en lo que vamos a centrar un poco la ponencia de esta tarde. Entonces, hay una cosa importante que hay que conocer y es la relación entre la genética y los tumores. No vamos a hablar aquí de la genética hereditaria del cáncer, que es otra de las cosas a las que yo me dedico, pero no al lugar a hablar ahora, pero sí la importancia de los genes dentro de los propios tumores, porque estos genes que tienen las alteraciones son claves conocerlas para modular un poco el tratamiento de los pacientes con melanoma metastásico. El melanoma es un tumor que tiene muchísimas mutaciones, es el que más mutaciones tiene, probablemente por eso sea uno de los tumores que mejor responden a la inmunoterapia, pero la más frecuente e importante y que tenemos que saber en todo paciente que tenga un melanoma metastásico es la mutación de un gen que se llama BRAF. Insisto, es un gen que, aunque lo tenemos todos en nuestro cuerpo, se muta y se cambia en los melanomas. Y más o menos es en torno a 1 de cada 2 pacientes tiene esta mutación. No es una mutación hereditaria, es decir, el que un paciente tenga una mutación en el melanoma, en BRAF, no significa que se la vaya a transmitir ni a sus hijos ni que sus hermanos estén afectos. Insistimos en que es importante que se sepa en un paciente con melanoma y metástasis. Es importantísimo. Ahora mismo casi todos los hospitales tienen capacidad. Si no tienen capacidad de realizar esta mutación, la pueden enviar a otros hospitales y tenerlo de forma relativamente rápida. Y una cosa buena que tiene es que no es necesario, o mejor dicho, si no es posible hacer una biopsia de alguna de las metástasis de un paciente que tiene melanoma metastásico, nos podemos creer perfectamente si había un melanoma extirpado tiempo atrás, el resultado del BRAF de ese melanoma primario. Porque no hay cambios desde del primario a la metástasis en prácticamente ningún caso. Es decir, si un paciente se presenta con metástasis, pero estas no se pueden biopsiar y sabemos que 3 o 4 años antes tuvo un melanoma y está guardando anatomía patológica, se puede hacer el BRAF en esa muestra que nos podemos fiar perfectamente. ¿Y por qué es importante esto del BRAF? Y pues aparte de que porque sucede en la mitad de los melanomas, es porque esta mutación es una especie de interruptor que tienen las células malignas para enviar órdenes de reproducción continua. Y lo que hacen es activar una cosa que se llaman cascadas de señalización, en las cuales
Esta mutación provoca una activación en cadena de distintas proteínas que lo que hacen es decirle al material genético de la célula tumoral que se ponga a enviar órdenes para reproducirse y para invadir tejidos. Esto lo que es una especie como de efecto dominó, y como está hiperactivado desde el principio, pues las células sin ningún tipo de estímulo pues están reproduciéndose. Lo bueno que tiene esto es que este tipo de mutación permite que esta proteína tenga una alteración que se pueda bloquear, que se puede inhibir con unos fármacos, que son los inhibidores de BRAF. ¿Y por qué es importante el BRAF para estos tratamientos dirigidos? Pues porque ya desde hace unos años sabemos que los pacientes con melanoma y metástasis con mutación en BRAF tienen mayor control de su enfermedad y además este es más duradero y tienen mejor calidad de vida si se les trata con inhibidores de BRAF desde el inicio de la enfermedad que si se les tratara como antiguamente se trataban con quimioterapia. O sea, esto es una cosa que es clarísima. Y también, aunque esto ya va a ser menos frecuente, si han recibido algún tratamiento previo. Por ejemplo, un paciente que haya recibido primero inmunoterapia, y luego hablaremos de ella, pues puede recibir perfectamente un inhibidor de BRAF, es decir, no tiene por qué ser desde el inicio. Y son tratamientos orales, lo que tiene la gran ventaja de que se pueden tomar en casa. Es una de las ventajas. Uno va a la consulta, se ven las toxicidades y sin ningún problema se lleva el paciente las pastillas a casa y se las toma. Entonces, a día de hoy, de estos inhibidores de BRAF tenemos 2 disponibles y financiados por la Seguridad Social, que son Bemurafenib y Dabrafenib. Y lo bueno de todo esto es que seguimos avanzando. Y es que es verdad que cuando sabemos que hay pacientes que cuando se tratan solo con una de las pastillas, con uno de los inhibidores de BRAF, tienen en algún momento la aparición de resistencias. Y estas resistencias es por esta proteína que señalo aquí abajo, MEK, que está también hiperactivada cuando están las mutaciones de BRAF. Y es la forma en la que muchas veces cuando los tumores, los melanomas BRAF mutados, están sometidos a una presión de inhibición de BRAF, se escapan algunas por la activación de MEK. Entonces, una de las cosas que se les ocurrió a algunos investigadores es, bueno, pues vamos a bloquear las dos proteínas, a ver si bloquear dos es mejor que una. Y efectivamente, a día de hoy sabemos que inhibiendo con inhibidores de BRAF y con inhibidores de MEK, que son otros tratamientos orales, conseguimos que las respuestas sean más duraderas y además con menos efectos secundarios cutáneos que los inhibidores de BRAF solos. Y a día de hoy, salvo que haya alguna contraindicación de alguno de los inhibidores de MEK, que suelen ser pues, problemas en la retina o problemas graves de corazón, pues prácticamente todos los pacientes, si nos decidimos a un tratamiento combinado, se pueden tratar con una de estas dos combinaciones que vemos en la pantalla, dabrafenib y trametinib disponible y bemurafenib con abitinib, que aquí pongo pronto disponible, pero esto es un fallo de transcripción mío porque ya está plenamente disponible en España cualquiera de estas dos combinaciones. ¿Cuál de las dos es mejor? Pues no se han comparado y los resultados que han tenido en los distintos estudios son prácticamente extrapolables. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que tenemos que saber siempre sobre BRAF? Pues que si tenemos que saber si nuestro melanoma tiene la mutación de BRAF o si no la tiene para guiar el tratamiento. Si la tiene, una de las mejores opciones son las combinaciones de inhibidores de BRAF y MEK, tanto si no hemos recibido tratamiento previo como si lo hubiésemos recibido. Y como veremos, además, la inmunoterapia también es efectiva en pacientes con mutaciones en BRAF. Es decir, los pacientes con melanoma metastásico y mutaciones en BRAF no se les excluye de un tratamiento con inmunoterapia. Pueden recibir los dos, de momento no en conjunto, ya hablaremos de ello, de momento no en conjunto, pero sí que en algún momento pueden recibir unos u otros. Y ahora vamos a pasar a una parte que está en una auténtica eclosión, no solo en melanoma, sino en la mayoría de tumores, que es la inmunoterapia. La inmunoterapia está muy de moda porque está arrojando unos resultados muy buenos, muy esperanzadores para muchos pacientes con muchos tumores. Es un tratamiento que a pesar de que venía de antiguo, ahora se está renovando y se está haciendo mucho más accesible y más tolerable para los pacientes y ya tiene aprobación en varios tumores. Y el melanoma fue el primer tumor en el que se hizo la prueba de concepto de que la nueva inmunoterapia producía una mejora en la supervivencia. Como os he comentado, esto viene de antiguo. O sea, esto es de finales del siglo XIX, ya se sabía que había una relación entre los tumores y el sistema inmune. También es así que técnicamente nuestro propio sistema inmune es capaz de reconocer la génesis de algunos tumores en fases muy tempranas y mantenerlo a raya. Y es cuando se rompe este equilibrio entre el sistema inmune y el crecimiento del tumor cuando algunos tumores pues crecen y acaban produciendo invasión y metástasis. Esto es muy antiguo, se le ocurrió a un médico
estadounidense, pues ante una observación de que un paciente tuvo una respuesta después de una infección y una inflamación, pues ver si con los efluvios que daba esa inflamación se podía tratar a otros pacientes. Y bueno, de alguna forma anecdótica, pues algunos pacientes los trató en esa época, estamos hablando de finales del siglo XIX, principios del XX, en que no había ni quimioterapia, ni había nada, y alguna tasa de éxito tuvo. Pero cuando se fueron refinando muchos de estos tratamientos y por motivos de que no se terminaba de dar en la tecla, pues todas las inmunoterapias acababan arrojando muy pocas tasas de respuesta y se fueron abandonando porque no tenían apenas eficacia. Hasta que se empezó a desentrañar mejor los mecanismos de la relación íntima entre el sistema inmune y el cáncer. Entonces, como os he comentado, el sistema inmune es capaz de reconocer células tumorales en fases muy iniciales de su desarrollo. Pero para que esto suceda, tiene que haber tres condiciones fundamentales. La primera, que es que el tumor expresa una cosa que se llama antígenos, que son proteínas o cadenas de aminoácidos que puedan ser reconocidos como extraños. Que además el sistema inmune sea capaz de reconocerlos y no lo reconozca como algo propio. Y que una vez que lo reconozca, no tenga ningún impedimento para desencadenar su trabajo, que es atacar aquello que está produciendo un antígeno extraño. Entonces, en una situación normal, pues un tumor, entre ellos pues un melanoma, produce lo que veis en el puntito rojo, que es un antígeno. Hay unas células que son unas especies como de burócratas que tenemos en el cuerpo, que son células presentadoras de antígenos, que le enseñan al linfocito este antígeno, y el linfocito, que cuando nosotros nos estamos desarrollando somos niños, es educado en una glándula que tenemos que se llama el timo para reconocer lo propio y no atacarlo, y si ve algo que no ha reconocido en esa guardería, en esa escuela, atacarlo como extraño, pues si reconoce este antígeno como extraño, pues va allá donde se esté expresando ese antígeno y lo ataca para eliminar la amenaza. Esto sucede también con los patógenos, con los agentes infecciosos. Pero a veces las células tumorales simplemente esconden los antígenos, o a veces expresan antígenos, a pesar de que no nos guste, pues las células tumorales son células nuestras, las hemos producido nosotros. Entonces muchas veces estos antígenos son antígenos propios y el linfocito está entrenado para no atacar lo propio, para no tener reacciones autoinmunes. U otras veces las células tumorales en su desarrollo producen unas sustancias que engañan al sistema inmune y le hacen creer que estas células son normales. Y otras veces, y este es el mecanismo que más interés tiene actualmente porque en él se basan fármacos que ya están disponibles para el tratamiento de varios tumores, todo el proceso de reconocimiento antigénico y de que el linfocito diga que esto no es normal y que es extraño, se rompe en el punto de que cuando llegan a donde está el tumor no son capaces de atacarlo. Y esto es porque hay una serie de proteínas que se expresan tanto en el tumor como en el linfocito o en las células presentadoras de antígenos y en el linfocito, que ejercen un mecanismo de bloqueo, son como un freno de mano dentro del coche. Y las más importantes son estas vías de señalización, que cuando se unen entre ellas producen que el linfocito pues se quede como atontado, se quede sin capacidad de reconocer a las células tumorales. ¿Qué es lo que se vio? Pues lo que se vio es que inhibiendo con anticuerpos estos frenos, el linfocito se desbloqueaba y como ya había reconocido los distintos antígenos que eran extraños de los tumores, iba y los atacaba. Y esto, pues después de más de 2 décadas de investigación, dio lugar a la aprobación de uno de los primeros fármacos, que es ipilimumab, que se aprobó en melanoma y que demostró un impacto en la supervivencia. Y entonces, a día de hoy, tenemos en melanoma, vamos a centrarnos en melanoma, 3 anticuerpos contra estos mecanismos. Como son anticuerpos, son tratamientos que son intravenosos. Entonces, a diferencia de los inhibidores de BRAF, deben de ser administrados en el hospital y por venas. Se está haciendo desarrollo para intentar hacer administraciones subcutáneas que puedan ser un poquito más sencillas. Uno de ellos es el ipilimumab, que bloquea CDL4, y los otros 2 son pembrolizumab y nivolumab, que bloquean PD1. No hay grandes diferencias entre uno y otro, pembrolizumab y nivolumab. Están accesibles en España. La diferencia es que uno es cada 3 semanas, el pembrolizumab, y el otro es cada 2 semanas. Pero nadie los ha comparado, nadie los va a comparar y los resultados son perfectamente extrapolables unos a otros. Estos, insisto, están disponibles y financiados por la Seguridad Social para el tratamiento del melanoma metastásico. ¿Y cuándo usarlos? Pues hasta hace muy poco usábamos primero el que era más antiguo, aunque no era tampoco tan antiguo, el ipilimumab,
en pacientes a los que no les había ido bien un tratamiento previo, que generalmente era quimioterapia. Pero desde 2015 este fármaco ipilimumab lo podíamos usar directamente de entrada. Y muy poco tiempo después, por suerte, este fármaco se había superado, y se había superado por nivolumab y pembrolizumab, que han demostrado ser más eficaces que la quimioterapia, cuando se ponía quimioterapia en los pacientes que no había funcionado, que no había funcionado previamente ipilimumab, pero también han demostrado que son mejores que ipilimumab. En concreto han demostrado que son mejores cuando se empieza por ellos en comparación a quimioterapia. También se hicieron estudios con comparación en quimioterapia, aunque esto ya va a estar desterrado estos tratamientos. Y cuando se empieza por ellos en comparación con ipilimumab, son mejores tanto nivolumab como pembrolizumab que esta otra inmunoterapia un poco más antigua. Es decir, que en un tiempo muy corto, la primera inmunoterapia que tuvo un impacto, que es ipilimumab, ha sido superada. Entonces, a día de hoy, si eligiéramos una inmunoterapia en forma de un solo fármaco, empezaríamos por alguno de estos dos, o nivolumab o pembrolizumab. Por tanto, ipilimumab a día de hoy se puede reservar para pacientes en los que no les ha funcionado o nivolumab o pembrolizumab, pero ojo, y esto lo pongo en rojo, porque a día de hoy no hay ningún ensayo que haya demostrado que sea 100% eficaz esto. Es decir, no hay ningún ensayo clínico, que es como decidimos cuáles son los mejores tratamientos para nuestros pacientes después de una investigación, que haya demostrado esa secuencia. Y además, por motivos desconocidos, el empezar antes por un anti-PD1 y seguir por ipilimumab, pues tiene una mayor toxicidad. De la toxicidad hablaremos ahora en un ratito. Entonces, algunas precauciones y algunas peculiaridades con la inmunoterapia. Pues la precaución fundamental es la toxicidad. Y esto lo vais a entender, o he intentado hacerlo con estos dibujos. El sistema inmune, cuando está dominado, por así decirlo, por los tumores, pues es como un coche viejo que no anda demasiado bien. Entonces tú estás acostumbrado a conducir ese coche con tus precauciones, pero cuando le estás hiperactivando con la inmunoterapia, se convierte en un coche de carreras que, si no sabes conducirlo, pues se puede estrellar. Y ese estrellarse es la aparición de efectos secundarios que nosotros llamamos los efectos secundarios autoinmunes. El papel de la inmunoterapia no es atacar al tumor, es desbloquear a nuestro sistema inmune para que sea él el que ataque el tumor. Lo que pasa es que este desbloqueo a veces se desboca un poco y hace que nuestro propio sistema inmune ataque a nuestros tejidos y se producen, pues, reacciones inmunitarias. Lo bueno de todo esto es que la mayoría de pacientes suele tener reacciones inmunitarias leves, y cuando las reacciones inmunitarias son graves, ya hemos aprendido a poder detenerlas si se detectan a tiempo y se tratan con corticoides. Prácticamente todo el organismo se puede ver afectado, pero como norma general, la piel es el más frecuente en afectarse y generalmente es el que menos problema da. Después está el aparato digestivo, y este sí que nos puede dar problemas. Una diarrea en un paciente con una inmunoterapia que no se trate adecuadamente, si va a más, pues puede provocar problemas de inflamación intestinal muy importantes. También se puede afectar el hígado y también se puede afectar de forma frecuente las glándulas endocrinas, que son las glándulas que producen las hormonas para regular, pues, nuestra actividad y nuestro metabolismo. Lo bueno de esto, insisto, es que la toxicidad grave suele ser infrecuente, y cuando hay toxicidad grave, en buenas manos y con gente que conozca de qué va el tratamiento de la inmunoterapia, no debería haber problemas, porque se tratan bien con corticoides. Entonces, hemos hablado de que ya la quimioterapia la hemos desterrado, pero hay como dos tratamientos que a día de hoy todavía no se ponen juntos en un grupo de pacientes que son el 50%, que son los que tienen la mutación de BRAF. Entonces, lo de la mutación de BRAF es importante para el melanoma, pero esto es importante para la inmunoterapia. Pues en principio sí, porque si un paciente tiene un melanoma con un BRAF que es negativo, que no tiene mutación, esas pastillas, esas píldoras que hemos hablado antes, no tienen ningún sentido, no van a funcionar. Entonces aquí no hay absolutamente ninguna duda. Los pacientes deben empezar tratamiento con inmunoterapia. Sin embargo, pues con el BRAF positivo las cosas se nos complica, y por primera vez se nos complica algo de forma feliz, porque no sabemos cuál de las dos opciones es mejor y, por lo tanto, siempre vamos a acertar, o casi siempre vamos a acertar, si elegimos una u otra. Entonces es el tema que más debate tenemos ahora los oncólogos que nos dedicamos al melanoma. ¿Por qué empezar? O sea, tenemos un paciente que tiene un melanoma metastásico, pero por lo demás está bien.
y tiene una mutación en BRAF. ¿Le damos esas pastillas o empezamos por la inmuno y reservamos las pastillas para después? Pues no está claro. Insistimos que el mecanismo de acción de la inmunoterapia es independiente del estado del BRAF, es decir, no te impide recibir estos tratamientos, y el problema es que nunca han sido comparadas las estrategias de, en un paciente, empezar con inhibidores de BRAF con las pastillas o seguir con la inmunoterapia, o la estrategia inversa. Hay ensayos en marcha, pero probablemente tampoco ni siquiera estos ensayos nos den la respuesta. Entonces, a la hora de tomar decisiones, las tomamos de acuerdo a una serie de criterios clínicos y a una serie de criterios de experiencia de cada oncólogo. Y generalmente, por el perfil de paciente y el perfil de respuesta que queramos alcanzar, cuando un paciente con un melanoma BRAF positivo se presenta pues con muchos síntomas, sí que sabemos que empezar por los inhibidores de BRAF y MEK vamos a tener más probabilidades de que haya una respuesta rápida y por lo tanto un alivio sintomático, que es muy importante para los pacientes que están pues sufriendo unos síntomas de la enfermedad. Y luego, sobre las combinaciones de los tratamientos, pues a día de hoy habría dos aproximaciones. En los pacientes con BRAF mutado, combinar los inhibidores de BRAF e inmunoterapia basada en anti-PD1, pero esto se debe considerar experimental. A día de hoy no se puede poner estos tratamientos fuera del contexto de un ensayo clínico. Y en cuanto a combinar dos inmunoterapias, la que había antes, ipilimumab, y las que hay ahora, los anti-PD1, y en concreto pues nivolumab, sí que se ha experimentado, sí que está de alguna manera accesible, pero estamos todavía pendientes de una aprobación final. ¿Y por qué se está pendiente de esta aprobación final? Porque todavía no tenemos unos datos suficientemente maduros para decir que la combinación es radicalmente mejor que una sola inmunoterapia. Y eso es porque sí que sabemos, con los ensayos clínicos de los que disponemos, que hay mayor tasa de respuestas, es decir, que la probabilidad de que el tumor disminuya es mayor con 2 que con 1, que parece que son más duraderas, pero tiene dos contras. Y es que no hay un impacto claro, por lo menos hasta ahora, en la supervivencia, y además esto es a costa de una mayor frecuencia de efectos adversos graves. Aquí sí que son mucho más frecuentes y puede poner en riesgo la salud del paciente. Entonces, todavía no está respondida la pregunta definitivamente de si la combinación de ipilimumab y nivolumab es la mejor opción, y por eso estamos experimentando, pues, por ejemplo, con otras dosis de esta combinación, con otras secuencias, con otro tipo de ritmos, para ver si podemos conseguir la misma eficacia con la combinación con menos toxicidad. Y también está dentro pues, de las decisiones el perfil de los pacientes a la hora de optar por un tratamiento u otro. Entonces, los mensajes clave que quería yo de este seminario, antes de pasar a las preguntas, he querido acortar mucho la presentación para dar más tiempo a dudas y preguntas, que yo creo que es más interesante para vosotros. Pues quedemos claro que el melanoma rara vez tiene un componente familiar o genético claro. Y yo me dedico a las dos cosas, tanto melanoma como consejo genético. Yo os digo que el melanoma hereditario es algo, por suerte, raro, pero en casos en que hay una agregación familiar en una familia con melanoma, es recomendable el consejo genético. Que en el melanoma metastásico es fundamental tener en algún momento el estado de BRAF para enterar el tratamiento, porque si el BRAF es no mutado, tenemos clarísimo que el tratamiento estándar que cualquier paciente en condiciones normales debería recibir sería un anti-PD1. Mientras que si es mutado, se nos abren dos posibilidades distintas, de las cuales no sabemos por cuál empezar, pero eso nunca debería ser una desventaja, sino una ventaja al tener dos posibilidades de tratamiento, y en el cual el orden de empezar por las pastillas, por los niveles de BRAF y MEK, o por la inmunoterapia, pues va a depender mucho de las características de cada paciente. Entonces ahora, pues si tenéis algunas preguntas en estos minutos que están dedicados, pues intentaré responderlas de la mejor manera posible. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor, por esta brevísima exposición. Vamos a pasar, bueno, normalmente solemos hacer un resumen, pero la verdad es que ha sido una exposición tan clara y tan breve que a lo mejor tardaba yo más en hacer el resumen que lo que ha tardado la exposición. Vamos a pasar con el turno de preguntas. Tenemos un par de preguntas solamente. En este caso nos comenta Julio que ha tenido antecedentes de familiares con linfoma no Hodgkin y que si eso supone un factor de riesgo a la hora de ser un paciente de melanoma. Julio es un paciente con melanoma. No, ha tenido antecedentes familiares de linfoma Antecedentes familiares. Bueno,
Es curioso porque las neoplasias hematológicas, linfomas, leucemias, tienen cierta agregación. La probabilidad de tener un linfoma, si tu hermano, tu padre o tu madre ha tenido un linfoma, se multiplica por 4 o por 5 con respecto a la población general. Pero a día de hoy, salvo síndromes extraordinariamente raros, no hemos identificado causas genéticas. Y luego, causas genéticas conocidas que unan el riesgo a tumores linfáticos y melanoma, por lo menos en mi conocimiento, no las hay claras. O sea, por tener antecedentes familiares de linfomas, no debería haber un mayor riesgo de melanomas con respecto a la población general. Muchísimas gracias, doctor, por la respuesta. Nos pregunta Andrea, en el caso en el que los tratamientos que no estén, pues en el caso de pembrolizumab o ipilimumab, que no estén dando el resultado óptimo, ¿qué líneas de tratamiento se pueden seguir o si ya directamente se tendría que recurrir a los tratamientos paliativos? Bueno, es una muy buena pregunta en el sentido de que ha avanzado tanto el conocimiento del melanoma metastásico que hay secuencias de tratamiento que no las tenemos claras. Lo que está claro es que un paciente, si tiene la posibilidad de participar en un ensayo clínico, incluso aunque esté en una primera línea de tratamiento, es lo mejor, porque en ese ensayo clínico se le va a garantizar el tratamiento más claro. Pues, por ejemplo, si se quiere explorar una combinación de inmunoterapia con lo que sea, siempre al paciente le va a tocar una inmunoterapia basada en anti-PD1. Cuando no es así y reciben como una primera línea de inmunoterapia lo que se tiene que recibir, que es una monoterapia con pembrolizumab o con nivolumab, y no funciona, si el melanoma es BRAF positivo, claramente hay que ir a por las pastillas, hay que ir a por los niveles de BRAF y MEC, clarísimamente. Si el melanoma es BRAF negativo, aquí se nos abre una duda científica porque nadie ha explorado en el contexto de un ensayo clínico qué es mejor, si poner un tratamiento u otro. Todo va a depender del estado general del paciente y de qué es lo que haya producido el tratamiento con los anti-PD1. Y me explico. Si hay posibilidad de un ensayo clínico después de un pembrolizumab o de un nivolumab, hay que intentarlo. Si no hay posibilidad de ese ensayo clínico y el paciente, el melanoma, está yendo muy rápido e insisto, no tiene mutaciones en BRAF, probablemente se puede intentar un tratamiento con quimioterapia, porque generalmente la inmunoterapia necesita su tiempo para activarse y a lo mejor pues no da tiempo a que se active, para intentar enfriar un poco la enfermedad y luego pasar a la otra inmunoterapia que es ipilimumab. Sin embargo, si el paciente ha hecho una progresión, en el sentido, pues se le ha hecho el escáner que le tocaba y las metástasis han aumentado de tamaño, pero el paciente está muy bien, tiene la analítica estupenda, pues y no es candidato a ningún ensayo clínico por lo que sea o porque no quiere, ahí es donde probablemente está el hueco de intentar el tratamiento con ipilimumab. Y luego pues también depende un poco del perfil de efectos secundarios que haya tenido antes. Si ha recibido pembrolizumab y ha tenido unos efectos secundarios muy graves que le han hecho retirar el tratamiento y luego un año después vuelve a recaer, se puede intentar a lo mejor tratar con otro anti-PD1, porque la recaída no ha sido porque dejaba de funcionar, sino porque se tuvo que quitar. Los tratamientos paliativos, pues obviamente cualquier paciente que ya haya agotado las líneas y que tenga una situación que no esté bien, pues es la mejor opción. Pero esto vale para el melanoma y vale para cualquier otro tumor. Todo lo va a marcar la situación clínica del paciente. Por desgracia, no todos los pacientes responden a las terapias y si llega un momento en que la enfermedad está yendo más rápido y no tenemos nada realmente bueno que ofrecer en términos de mejorar la calidad de vida del paciente, pues habrá que ofrecer cuidados paliativos. Pero bueno, eso ya son para situaciones cuando se han agotado todas las expectativas. Muchas gracias por la respuesta, doctor. Estaba comentando antes, cuando hablaba de los tratamientos como pembrolizumab o ipilimumab, que pueden tener cierta toxicidad, ¿no? Que podían alterar el sistema inmune y tener reacciones en diferentes organismos. ¿Esto puede ser un desembocante que pueda producir o que haya más probabilidades de que un paciente de melanoma que ha recibido estos tratamientos pueda tener algún otro tipo de patología oncológica o patología derivada de esos tratamientos? En principio, no está descrito que la inmunoterapia moderna contra el cáncer
provoque un mayor riesgo de distintos tumores. No está descrito, por lo menos a lo mejor de mis conocimientos. Sí que está descrito que puede provocar pues, daños inmunológicos, pero que generalmente, incluso en situaciones de toxicidad grave, de elevación de transaminasas que te pueden asustar un montón, o de diarreas importantes, con corticoides se solucionan. El que no esté descrito no significa que no pase, no sabemos de aquí a 20 años si los pacientes que han tenido un muy buen efecto de la inmunoterapia van a desarrollar algún tumor, pero hombre, no sabremos si es por eso o porque ha tenido la suerte de vivir muchos años y ya se van acumulando daños y aparecen otros tumores. Pero en principio no parece que tenga por qué provocar, como otros tratamientos oncológicos que sí que muy a largo plazo pueden provocar neoplasias secundarias, como por ejemplo las antraciclinas para el cáncer de mama en algunas pacientes a muy a largo plazo pueden desembocar en una leucemia, aunque eso es raro, pues por lo menos en la inmunoterapia no lo sabemos. De aquí a 10 o 15 años, pues a lo mejor nos cambia la cosa, pero no preveemos por su mecanismo de acción y por los datos que tenemos que eso vaya a ser un problema. Muchas gracias por la respuesta, doctor. Hemos estado hablando durante todo este seminario sobre sobre el cáncer de piel metastásico, melanoma metastásico. Vamos a dar unos pasos atrás. ¿Qué recomendaciones nos puede dar en estos casos para prevenir, como comentaba al principio de la ponencia, para prevenir precisamente el que se puedan producir este tipo de patología? Bueno, como prevención, el melanoma, la principal causa del melanoma más frecuente, que es el melanoma cutáneo, porque luego hay otros melanomas como el melanoma ocular, el melanoma acral o el melanoma mucosas que no tienen nada que ver con el sol, la principal causa es la exposición solar. Hay dos tipos de exposición solar, pues la exposición solar que puede tener una persona en España pues por su trabajo, porque trabaja al aire libre, en el campo. Eso suele producir, es una exposición más crónica y el tipo de melanomas que suele aparecer suele ser en pacientes más mayores y con un comportamiento menos agresivo, aunque sigue siendo melanoma. Lo preocupante desde el punto de vista de prevención de la exposición solar son las exposiciones solares intermitentes y agudas. Es decir, la típica imagen de telediario de Antena 3 y ahora se abren las playas y ves ahí todos los turistas torrándose como si fueran gambas. Y eso es malísimo porque no tiene ningún sentido que se dé publicidad a esas imágenes. O sea, esa forma de tomar el sol es un caldo de cultivo para producir no solo melanoma, sino otro tipo de tumores como carcinoma vasocelular, carcinoma de Merkel o carcinomas espinocelulares. Entonces hay que protegerse del sol. Obviamente no nos tenemos que convertir en vampiros y estar ahí todo el día metidos en casa, porque el sol es importante, entre otras cosas, para que produzcamos vitamina D, y la vitamina D es buena para los huesos, es buena para la protección cardiovascular, y paradójicamente la vitamina D también es necesaria para mantenernos a raya de los tumores. Pero hay que hacer las cosas con cabeza. Pero bueno, a mí la gente no me está viendo por la pantalla, pero si alguno me conoce o alguno me ve el martes, pues verá que yo tengo una piel que es susceptible a ser agredida por el sol. Entonces yo, en la medida de lo posible, me cuido, me pongo unos factores solares de 50, pues en la época en la que más expuesto al sol puedo estar, que tampoco es que me exponga mucho. Eso en cuanto a prevención. También las camas solares, las camas de rayos UVA, está demostrado que aumentan el riesgo de cáncer de piel y de melanoma. Y en algunos países se está planteando prohibirlas o regularlas a que no las puedan utilizar menores de edad. Eso en cuanto a la prevención. E insisto mucho en prevenir a los niños. Los niños tienen que salir a la calle y les tiene que dar el sol para crecer bien. Pero hay que tener mucho cuidado cuando se va a la playa, a la piscina o a los campamentos y enseñarles o preocuparnos de que tengan una protección solar adecuada, con sus gorros, con sus camisetas estas especiales que hay, con las cremas solares, porque son las quemaduras que suceden en la infancia las que van haciendo memoria y que luego, muchos años después, pueden desembocar en un melanoma o en otros tumores de piel. Sobre el diagnóstico precoz, lo importante es saber que los melanomas, la mayoría de ellos, no salen de lunares, a pesar de lo que la gente cree. La mayoría salen sobre una piel sana. Entonces, la aparición de un lunar donde antes no estaba es un signo que nos tiene que alertar sobre la posibilidad de que haya aparecido un melanoma.
Sobre las melanomas que ya estaban o que han aparecido hace tiempo los lunares, perdón, hay una regla que es el ABCDE, que son: el A es del área, algo que tenga más de 6-7 milímetros, pues es un signo de alarma. La B es de bordes, que es si los bordes son irregulares. La C es de color, los cambios de color son importantes. La A, perdón, no era de área, sino de asimetría, es decir, una mancha que tiene una forma simétrica, que no es redondita, pues es más sospechosa de melanoma que una mancha en la piel que sea redondita. Y la D sí que es de área, de diámetro, que es el diámetro mayor de 6 milímetros el que tenemos la alarma. Y luego la E se refiere a la evolución, es decir, una mancha en la piel, un lunar que va cambiando con el tiempo, que cambia de colores, que cambia de área, pues es un signo de alarma. Aquí en España tenemos la suerte que tenemos unos dermatólogos fabulosos y que generalmente el acceso, ellos están muy preocupados por este tema, el acceso desde atención primaria, dermatología de área o dermatología al hospital es relativamente rápido. Nuestro hospital tiene un circuito súper rápido que enseguida el médico de cabecera o el propio paciente pueden pedir consulta y lo pueden diagnosticar. Y aparte también, no solo volvernos locos y que nos estén haciendo biopsia continuamente, ellos tienen también técnicas diagnósticas que permiten distinguir de una forma muy fina pues una mancha que es un nebus, un lunar de toda la vida y que no hay nada, de un melanoma incipiente. Y ahí está en la prevención y el diagnóstico precoz está la clave y el potencial de la curabilidad del melanoma. Que luego tenemos la mala suerte de que se escapa o que se ha presentado escapado, pues bueno, pues entonces tenemos las opciones de tratamiento que hemos comentado en el seminario, pero si en la medida de lo posible hiciéramos por fomentar la prevención y el diagnóstico precoz en melanoma y en otro tipo de tumores, yo creo que nos iría mucho mejor. Pues doctor, muchísimas gracias por todas las respuestas a estas preguntas. Le recordamos a todas las personas que este seminario se enmarca dentro de las actividades que GEPAC realiza a través de su división de cáncer de piel y melanoma para celebrar el Día Mundial de Cáncer de Piel. Pueden echar un vistazo a nuestra página web www.gepac.es, en el que verán todos los enlaces a todos los seminarios que hemos ido realizando en esta campaña y a las jornadas que también vamos a realizar. El seminario ha estado conducido por el doctor Iván Márquez Rodas, oncólogo médico del Hospital General Universitario Gregorio Marañón, al que le agradecemos enormemente que de manera altruista haya estado colaborando con GEPAC en un día como hoy. Muchísimas gracias, doctor. A vosotros y a los que podáis acercaros por Madrid el martes, creo, repetiremos este seminario presencialmente con GEPAC. En la Tengáis sede buena tarde a todos. de GEPAC. Muchísimas gracias, doctor. Y recordamos a todas las personas que este seminario está siendo grabado, de manera que posteriormente estará, por si alguien quiere retomar alguno de los datos que ha dado el doctor, va a estar disponible en nuestra división de cáncer de piel y melanoma del Grupo Español de Pacientes con Cáncer. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo. Buenas tardes a todos. Y a todos, muy buenas tardes. Hasta la próxima.